Hola, muy buen día. Mi nombre es Teritzel Calixto López y actualmente me encuentro en séptimo semestre de la carrera de nutrición en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en la ciudad de Tejupilco, Estado de México. El día de hoy les hablaré sobre el sistema PEPS y sus características para una buena aplicación. Esta exposición se llevará a cabo con el propósito de aprender y llevar a cabo el llenado correcto del formato PEPS y de esta manera poder utilizarlo en alguna práctica, como por ejemplo relacionado a la carrera de nutrición, en donde aplicaremos el sistema PEPS para desarrollar el aprendizaje y de esta manera explicar y aplicar cada uno de los conocimientos obtenidos en el área de almacén, ya sea de algún hospital, de una fábrica, de algún comedor escolar, algún comedor hospitalario, algún restaurante, etcétera, para la maximización de recursos y evitar pérdidas. Sin embargo, ¿ustedes saben qué es el sistema PEPS? ¿Quién me puede decir algo? Bueno, yo les voy a decir qué es el sistema PEPS. El sistema PEPS es una medida preventiva del sistema HACCP que se debe de aplicar en todos los almacenes de alimentos, ya sea de refrigeración, de congelación o de secos. Una característica de este sistema es que se resalta porque consiste en darle salida al inventario a los productos que se adquieren primero. Esto es dejando el inventario los productos comprados más recientemente para evitar lo que son las mermas, que son pérdidas que se clasifican en dos tipos. Más adelante vamos a hablar de esto. Continuamos. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio con la exposición que se llevará a cabo el día de hoy. Espero que sea de su agrado. Vamos a iniciar. Bueno, ¿qué es el sistema PEPS? El sistema PEPS es un método de valoración en inventarios. Esto es mediante el cual se considera lo que se vende, que es lo primero que entró al almacén, y, sin embargo, al utilizar este método, el inventario queda evaluado a los precios de las últimas adquisiciones. ¿Cuáles son las características de este sistema PEPS? Bueno, las que destacan son las más principales. Entonces, nos menciona que al realizar una evaluación ordenada cronológicamente y establece el orden de salida de las mercaderías, ¿qué quiere decir? Primero las más antiguas para posteriormente salen las recientes. Entonces, esto refleja con mayor precisión los costos de reemplazo del inventario por basarse en costos de adquisiciones recientes. ¿Dónde se aplica el sistema PEPS? Bueno, se aplica generalmente a productos perecederos o artículos con fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir esto? Se pueden aplicar en productos que se encuentran en grandes almacenes, como por ejemplo el almacén de una tienda grande. Entonces, aquí dentro de estos productos entraría el frijol, el arroz, las lentejas. De igual manera, también podrían ser frutas y verduras. E incluso entran las carnes y los huevos. ¿Por qué? Porque aquí se hace una rotación de los alimentos que ya están dentro de ese almacén, pero que deben de salir. ¿Por qué? Porque ya va a llegar más mercancía en la cual
no, no es adecuado que estén acumulando la mercancía. ¿Por qué? Porque si no está saliendo, se está acumulando toda esa mercancía y aquí puede existir una pérdida. ¿Qué significa? Que aquí en este paso aparecen lo que son las mermas. Las mermas se clasifican en dos. La primera, donde existe, hay una pérdida de dinero y la segunda, hay una pérdida de costeos de primeras entradas y primeras salidas del sistema PEPS. Este es un punto súper importante porque aquí el método PEPS separa el costo de las unidades terminadas del inventario que son al iniciar. Entonces, del costo de las unidades que ya se encuentran en amenaza. Las unidades que se encuentran en amenaza son aquellas que están a punto de caducarse. Entonces, es por eso que realizan la parte de la rotación de los productos. ¿Para qué? Para que no aparezcan las mermas y entonces no exista tanta pérdida de productos en una empresa o en algún almacén muy grande. Sin embargo, se han preguntado por qué algunas empresas venden sus desechos. Por ejemplo, Bimbo. Ella vende sus desechos que son, por ejemplo, los cachitos de pan que se caen al piso y pues esos ya no son utilizables. Algunos panes que salen de la máquina para tostar. Entonces, es de gran importancia esto que les estoy mencionando. ¿Por qué? Porque aquí esta empresa no está generando tantas mermas, porque los residuos, sí, los residuos que está desechando esta empresa, que son las pérdidas del pan, las está vendiendo con otra persona interesada en esos productos que ya no sirven, pero son utilizados para otros medios. Por ejemplo, se los pueden dar a los animales. Entonces, es de gran importancia el sistema PEPS y saberlo aplicar correctamente porque así nos ahorramos las mermas, nos ahorramos que se pierda dinero y también se pierda. Uno de los puntos muy importantes en el sistema PEPS es su aplicación en el sistema de almacén de los alimentos. Es de mucha importancia entender, valorar y procurar el es de gran importancia la aplicación del sistema PEPS en el almacén de alimentos. ¿Por qué? Porque así vamos a entender, valorar y procurar el rotar los inventarios de manera efectiva. ¿Qué significa esto? Que pues vamos a utilizar todos los productos mientras estén en buen estado, evitando que se caduquen. Para poder hacerlo, pues necesitamos primeramente planificar con mucho cuidado y observar nuestros pedidos para comprar únicamente lo que se va a utilizar y evitar sobredimensionar pedidos. O sea, que compremos bastante mercancía o que ya tengamos bastante mercancía en nuestro almacén, pero que no esté saliendo. Entonces, aparte de esto, tenemos un método súper importante en el cual podemos colocar en una repisa los alimentos, que en este caso serían como los enlatados, los que están en bolsitas porque son de granel. Entonces podemos colocarlo en una repisa tomando en cuenta pues su fecha de ingreso alimentario, pues nos vamos a basar en el criterio PEPS. Aquí primero, ¿qué significa? Que van a ser primero que entra, primero que sale. Entonces, esto nos va a garantizar que los productos de mayor antigüedad en su fecha de ingreso alimentario, pues van a tener prioridad de salida. Así, por ejemplo, si yo tengo 1 kilo de zanahorias en refrigeración y se compró más zanahoria, se quedaría encima o adelante de las nuevas para así utilizarlas primero a ellas, evitando que se echen a perder
y también evitando las mermas. Entonces, como ya les he mencionado, las mermas son de gran impacto en este sistema PEPS, porque con eso vamos a valorar cuáles son nuestras pérdidas y en qué estamos aprovechando cada uno de nuestros productos. Hemos utilizado es marcar el alimento con la fecha y la descripción del producto para facilitar la rotación. ¿A qué nos va a servir todo esto? La planificación del sistema PEPS en un almacén de alimentos, pues también nos va a ayudar a disminuir los costos, a minimizar las mermas y a coadyuvar a mantener la calidad de todos los productos que se van a ofrecer pues a la sociedad, a la población determinada. Entonces, con esto vamos a llevar un control tanto en mermas como en productos, tanto en caducidad como en entradas y salidas que se van a realizar posteriormente. Bueno, con lo que es una merma. Bueno, una merma se define como la pérdida de valor de las existencias del producto debido a la diferencia entre el stock de los registros contables y las existencias reales en el almacén. Dos tipos de mermas. La primera es la pérdida del producto y la segunda es la pérdida de dinero. Las zanahorias, si aplicáramos el sistema PEPS, donde las zanahorias que se están recibiendo pasan a la parte posterior. Existen diferentes tipos de formatos del sistema PEPS, como por ejemplo el que les estoy presentando. Sin embargo, este tipo de formato cuenta con entradas, salidas y el saldo. Entonces, el método PEPS consta de fecha, concepto. En el apartado de entrada se encuentra lo que es la cantidad, el valor por unidad y el valor total. En el apartado de las salidas se encuentra la cantidad, el valor por unidad y el valor total. Y por último tenemos el apartado del saldo, en donde encontramos la cantidad, el valor por unidad y el valor total. Bueno, para iniciar, el método PEPS cuenta con una fecha. Cada actividad que se esté realizando se tiene que colocar la fecha. Por ejemplo, como se muestra en la pantalla, tenemos que en el apartado de concepto solo se manejan dos. Puede ser una compra o puede ser una venta. En este caso, el 8 de febrero se realizó una compra con una cantidad de 350 con un valor por unidad de 100 pesos. Vamos a multiplicar esos 350 por el valor de los 100 pesos para obtener los 35.500. Entonces, eso sería en entradas. ¿Cuántas salidas tuvimos? Ninguna. La cantidad del saldo total, bueno, tenemos la misma cantidad porque no hubo ninguna salida y tenemos en el apartado de valor por unidad los 100 pesos. En el valor total seguimos teniendo los 35.000. ¿Por qué? Porque no tuvimos ninguna salida. En el segundo ejemplo nos marca que en el concepto que se realizó el 15 de marzo, por igual hubo una compra, por lo cual pidieron 150 cantidad. En el valor de unidad fueron 120. Entonces vamos a multiplicar los 150 de cantidad por el valor de unidad, que son 120, y vamos a obtener el valor total de 18.000. Entonces, en el apartado de salidas, por igual no tenemos ninguna salida. Seguimos con saldo, por lo cual se va a llenar el formato como al principio. Vamos a colocar en el apartado de saldo lo que es en cantidad 150, en unidad, en valor por unidad 120 y en valor total los 18.000. Muy bien, vamos bien. Ok. El 4 de abril en el concepto se realizó una venta. Entonces, ya no vamos a llenar el apartado de entrada. ¿Por qué? Porque es una salida. Entonces, vamos a continuar con el apartado de salida.
Cantidad. ¿Cuánto sale del almacén? 350. ¿Cuál es el valor por unidad? Entonces, son 100 pesos. Vamos a multiplicar los 350 por los 100 pesos para obtener los 35,000. ¿Cuánto tenemos de saldo? Ya no tenemos saldo. ¿Por qué? Porque pasó una salida. Entonces, así sucesivamente se va llenando este tipo de formato del sistema PEPS. En realidad no es algo difícil, solo debemos comprender cuáles son los apartados, cuándo es una salida, cuándo es una entrada y comprender el apartado del saldo. ¿Por qué? Porque el saldo es lo que no sale ni entra. Entonces, bueno, sí entra porque lo seguimos teniendo. Entonces, es súper fácil. Espero que de verdad estén comprendiendo y si tienen alguna duda, no duden en preguntarme al terminar de esta exposición. Créanme que yo también estaba súper confundida al iniciar con este tema en la universidad, pero la verdad es que realmente es súper fácil. Muy bien. En el siguiente apartado tenemos otro tipo de formato del sistema PEPS. En él tenemos el número de órdenes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en esa columna, que es la primera, vamos a ordenar eh, por del 1 al 20, porque son 20 columnitas. Entonces, después aparece el apartado de descripción. Aquí en este apartado yo lo llené conforme a una práctica que realizamos en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, lo cual se tenía que llenar con la información que pudiéramos obtener de alguna tienda cercana o incluso en nuestro hogar. Pero yo opté por preguntarle a una señora que tiene una tienda. Entonces, por esto, yo llené de esta manera mi formato. De igual manera, en este formato no cambia mucho. ¿Por qué? Porque aquí se está poniendo, por ejemplo, en la descripción, la leche al pura. ¿Cuántas unidades ella compra? Ella compra 5 cajas con 12 unidades cada caja. Entonces, ¿cuánto es el costo unitario? Para eso realizamos una división para obtener el precio el cual le están dejando el producto a ella para posteriormente hacer la sumatoria y verificar cuántas salidas tuvo ella en un día y cuál es el precio al público. También revisamos cuál fue su saldo, con cuántas unidades se quedaba y respetando el precio al público. Entonces, el sistema PEPS es súper fácil de entender. La verdad es que a mí me gustó mucho el formato porque realmente es interesante. Es interesante porque tú te das cuenta y más que nada la señora se quedó súper sorprendida porque así, por medio de este formato, ella va a llevar un control de inventario en su tienda. Quizá es pequeña, pero lo va a poder llevar a cabo. Entonces, no va a importar el tamaño de la tienda, sino cómo está llevando a cabo el control. Les expliqué anteriormente, en el apartado de tarjeta del almacén, cuenta con 3 apartados importantes, que es la entrada, la salida y la existencia, que viene siendo igual el saldo. Entonces, en una entrada, en ese espacio es exclusivamente para el registro de mercancía que va a ir entrando al almacén, paso también llamado compra. Entonces, en el apartado de salida, en ese campo donde se va a registrar las salidas de mercancía o también llamado ventas, como se los venían mencionando anteriormente. Eh, este apartado es
súper rápido porque te van a estar especificando en almacén cuál de todas las acciones se va a realizar. Entonces, puede ser entrada, puede ser salida, puede ser compra, puede ser venta, y es lo mismo, pero con diferentes palabras. Entonces, dentro de la existencia, en ese lugar va a ir el total de artículos en existencia que tenemos en el almacén, por lo cual también se le conoce como... Dentro de las desventajas, tenemos algunas que destacan bastante. Entonces, se pagan más impuestos debido a que el sistema PEPS produce una mayor ganancia. ¿Por qué? Porque el sistema PEPS evita que aparezcan muchas mermas, lo cual pues se deriva en la pérdida de dinero y también en la pérdida de producto. Entonces, otra de las desventajas es que no hay garantía de que los artículos más antiguos se vendan primero, lo que podría ser que el producto llegase a su fecha de vencimiento antes de que se venda. Y eso es una merma porque ya se está perdiendo tanto producto como dinero. Sin embargo, aparte de que el sistema PEPS cuenta con desventajas, también tiene excelentes ventajas, por lo que reporta una mayor ganancia para la empresa, dado que al vencerse los artículos que ingresaron anteriormente, el costo de las mercaderías vendidas es menor. También el sistema PEPS reduce el mantenimiento de registros históricos porque las existencias que salen primero son las más antiguas. Muy bien, ya para finalizar, me gustaría agradecer a todas las personas presentes por regalarme su tiempo y su espacio para poder escuchar esta bonita exposición, lo cual se obtiene como conclusión que el sistema PEPS es de gran ayuda en los almacenes siempre y cuando se aplique de manera correcta. ¿Por qué? Porque si no se aplica de manera correcta, siempre van a existir mermas, que son las pérdidas que van a estar apareciendo y pueden llevar a la quiebra a cierta empresa. Entonces, la verdad es que yo sí lo recomendaría porque es un buen método de llevar un control de inventario, tanto en una fábrica, en algún almacén grande o incluso en una pequeña tienda. ¿Por qué? Porque tú ya vas a saber qué cantidad, tanto de salidas como entradas, tienes en productos en tu tienda y cuál es el saldo actual que tienes en realidad. Entonces, yo la verdad estoy súper interesada en este sistema porque pues es de gran ayuda, entonces sí les va a ayudar a varias personas siempre y cuando pues se maneje adecuadamente. Les agradezco su tiempo, su espacio y espero que tengan un bonito día. eh, y recuerden que es de gran importancia que lleven a cabo pues el formato PEPS porque obviamente es algo que nos va a ayudar en nuestra vida cotidiana y nos va a servir bastante.